¿Qué tal, amigos? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Edición de viernes de Sin Vueltas. Son exactamente las 18:53. 29 grados la temperatura, ¿eh? Bastante calor. Calor húmedo, desesperante decir. Sí, dicen que la humedad es lo que mata. Uf, Dios mío, se podía. Hoy daba 2 pasos en el centro y te desmayaba. Sí, sí. Impresionante. Y va a estar así hasta, bueno, el fin de semana. No se haga de Lo que lluvia. siempre dice uno, ¿por qué lo que no llueve si va a llover y baja la temperatura un chiqui por lo menos? Pero no está así. No, era solo en el centro, nomás diré la sensación. No, claro, ¿verdad? yo Oye, aquí era- hablo lo que claro, viví, ¿verdad? Ah, ya sé. Caminé 2 cuadras para llegar, mi auto te desmayado está. Sí. No, el tema es de por el tema de los inundados nada más. Sí, también. Es la preocupación. Pero ayer estábamos hablando con la gente del tema del Pilcomayo. Y ellos estaban unos datos interesantes que decía, por ejemplo, en la zona del Pantanal, que es de Ah. donde viene, por ejemplo, el río, nuestros ríos, está en sus niveles normales. O sea que la suba es por estas lluvias. Y es Claro, una riada es que va a estacional, pasar. digamos. Claro. Así que, bueno, vamos a ver, ojalá no. Que circunscriba Paraguay. Sí. Claro, no. Ujú. Bueno, viernes, ¿qué hay? Viernes a las 21 empieza Teletón. 21 horas, así es. Sí, Más unidos la que maratón. nunca. Más unidos que nunca. Transmisión Fuerza para todos interrumpida de Unicanal también, por Sí. supuesto. Todos los compañeros van a estar ahí. Toda la Fuerza. gente. Llega Toto. Todos los Toto no creo que esté porque llegue. Toto está afuera. Todavía. No creo que llegue. Para mí que ¿Sí? sí, pero Ah, bueno, puede ser. Puede sí. ser. Teléfono Sí, para Toto Toto por si ahí. llega en 2 horas y no está acá, ¿verdad? Ujú. Sí, hablando de teléfono, justamente. Sí, ¿Verdad? había una resolución interna del año 2011. Ah, ya, en un ratito vamos a estar No, pero hablando está sobre bien, porque eso. acá tenemos uno de los Claro, que está- encendió la discusión. exactamente. Y después, de paso, para que la gente Se planteó ya también como se una ley, plantee, digamos. ahora. claro, también se plantee a través del WhatsApp, ¿no? Al 0992-420-999. Es que ya se prohíbe el uso Sí. del celular en las instituciones públicas, en las clases En las específicamente, en las aulas. Es más, un docente, si es sorprendido utilizando su celular, puede ser sancionado. No sé cuál es la actitud con respecto a los estudiantes. Pero hay una crítica por parte de la gente del MEC, porque decía, bueno, esto se tendría que haber dialogado. Porque ¿qué pasa si tenemos a un alumno con Y celular? ahora es tiempo de dialogar, ¿verdad? ¿A quién se le va a sancionar? ¿A los papás Sí. o al chico? Y es a mí me gustaría mucho realmente invitarle a la gente a que nos escriba un poco al WhatsApp, Claro, que son los por eso. padres que nos están viendo, porque Ujú. es una situación que algunos te van a plantear y dicen, bueno, es la forma de comunicarme que tengo con mi hijo. Yo entiendo, es un tema que vamos a abordar más adelante, pero también lo vamos a abordar con el Claro. senador Rasmussen. Rasmussen, que ya está Sí. acá con nosotros, porque justamente él planteaba un poco el proyecto de ley, la discusión, etcétera. Y yo entiendo, no sé si cuando tenga hijos voy a querer comunicarme también, ¿verdad? Pero yo Ajá. sobreviví sin celular, ¿verdad? Sí, Y todos hablaba con mi sobrevivimos papá sin después, o celular. sea, por eso no sé cuál es lo que es la necesidad de tener que... No. Y además no sé Ah. si los chicos se pasan chateando con los padres en la hora de clase, Vamos, sinceramente. ¿verdad? Vamos. El que Claro. tiene celular es... Sí, sí, Ahora, porque, es también una entiendo que fuente de hay una acceso, eso sí, excepción para pero- cuando, por ejemplo, van a ser utilizados los móviles como aparatos para navegar o cosas así, porque hay instituciones donde, bueno, no hay necesariamente computadoras, etcétera. O sea, hay que ver un poco el alcance y cómo se puede controlar eso, ¿verdad? Bueno, yo creo que es muy difícil eso. Lo que pasa también, Pedro y Mariana, el MEC también se vive quejando de que, ponerle, no hay diálogo, te dice, ¿verdad? Pero tampoco ellos hacen nada. No. O sea, vamos a hablar claro, vamos a hablar a los paraguayos, ¿verdad? Sí. Y cangún, güey. Y Cangún sí. son. Y Acá se- le hemos tenido sentada a la señora del MEC, que Sí. no sé si va a venir o no hoy, Vamos a que con el tema, por ejemplo, del bullying, que tiene mucho también que ver con el tema del cyberbullying y eso. Yo no sé, ese Y- protocolo y, sí sirve Con para el algo. caso súper Cristo lento Rey. todo, no arrancan nunca los tipos, ¿verdad? No. Y después nadie le da bolillas. Hemos visto acá casos de colegios que le dijeron, no, acá no tenés jurisprudencia porque nosotros somos colegios Son privados. privados. Ahorita, Ah, métele un patria upper, hermano, aparte. porque acá, claro. No, ¿viste ese tema del Entonces, viejo. protocolo? El protocolo es como que, francamente, letra es muerta poco parece. práctico y complica la cosa. ¿Por qué? Y porque le convoca le convoca No, aquel, pero letra le muerta, termina convoca a siendo Colá nada. y después resulta Y ser acá que el yo creo tema, que ahí hay que me probar la permitís, gestión el de tema de se PETA. define en la justicia y viene un juez y dice, no, los chicos que Eh. bueno, le agredieron a aquel, que vuelan al colegio. Claro, Entonces, le hacen todo ese convivir al agresor protocolo con el agredido. no sirve para nada. Termina el agredido conviviendo con el agresor. Yo creo que esa es una característica de un monstruo gigante que es el MEC, totalmente. El tema de que es lento, la burocracia, Sí, etcétera, por eso te digo. que vamos a profundizar, entiendo, en el Claro, siguiente bloque. sí. Pero es una prueba para la gestión de Eduardo Peta, sinceramente. No, O sea, bueno. si logra implementar un poco algunos de esos Ujú. cambios sin quedar en la discusión y en los protocolos, porque hasta ahora estamos llenos de protocolos. Bueno, amigos, que esto es porque vamos a tocar más adelante
Si puedes poner el número del WhatsApp para que la gente ya vaya opinando sobre eso. Proyecto de ley para prohibir celulares a los chicos. Exactamente. ¿Estás en de el acuerdo o colegio, no estás de ¿verdad? acuerdo? ¿Es práctico o no es práctico? En fin, lo que sea. Tu punto de vista y por supuesto nosotros acá vamos a compartir. Lo que vamos a tocar ahora es el código de ética que se trató en el Senado esta semana, se aprobó. Sí. Yo escuché unas discusiones bastante extrañas, había algunos parlamentarios que me parece que no entendían, porque me parece que me daba la impresión que pensaban que el código de ética era para su vida personal, dentro del recinto parlamentario y fuera, en la calle, en fin. Es como que necesitaban un código de ética para el correcto comportamiento. Pero Le preocupaba no que era se así. tenga que portar bien en todas partes, ¿verdad? Sí, y bueno, ¿está bien? entonces, pero hubo de todas formas unas discusiones interesantes. Y sobre ese tema vamos a estar hablando ya mismo con el senador Stefan Rasmussen. ¿Qué tal, Stefan? ¿Cómo te va? Muy buenas noches, bueno, y un saludo a toda la teleaudiencia de Sin Vuelta de Unicanal. Bueno, es así, el código de ética es para el comportamiento dentro del recinto. De todas formas, lo que un parlamentario debe ser es honorable en su vida parlamentaria, en su vida privada también. Eso, lo privado es aparte, digamos. Pero en el Parlamento está ese código. Esa es la idea. ¿Qué dice el senador del código en esencia? ¿Qué es lo que Bueno, te exige, primero digamos? Claro. decir que este es un tema de largo debate, ¿verdad? Ya presentado hace varios años, Sí. donde generalmente se trata de postergar, postergar y postergar. De hecho, este en particular que se aprobó ayer era un proyecto del senador Derlis Osorio, que se había presentado, si mal no recuerdo, en el 2016 o en el 2017, o sea, ya tenía un tiempo de presentación. Mediado del periodo anterior, digamos. Y él pidió una moción de preferencia ya hace un mes y se postergó, hasta que finalmente ayer se trató otra vez de postergar, ¿verdad? Y bueno, finalmente los que trabajamos en el Código de Ética pedimos que ya se toque, se rechace, se apruebe o lo que sea, porque pasa también muchas veces que uno trabaja mucho en comisión, llega día de sesión, hay muchos senadores que se acercan y te preguntan, che, ¿hoy qué se toca? ¿Verdad? ¿Vos cómo vas a votar esto? ¿Vos cómo vas a votar lo otro? ¿Verdad? No sea antiético. Entonces, obviamente, como era un tema delicado, se trató de postergar. Sí. Eso básicamente Pero no es pico prosperó. delicado, senador. Claro. ¿Perdón? Es pico delicado. ¿Dónde pasa lo delicado para que la gente entienda? ¿No? Para que A se... ver, lo que hace el Código de Ética es, de alguna forma, reglamenta lo que está en la Constitución, en el artículo 190. Claro. Habla de las sanciones y básicamente dice inconductas del legislador, ¿verdad? Entonces se reglamenta que es una inconducta, lo cual es lógico, ¿verdad? O sea, tampoco hay que reglamentar una inconducta, ¿verdad? Pero como hay sanciones, es importante definirlas y estipularlas de manera específica. ¿De qué habla el Código de Ética? Habla, obviamente, de no hacer tráfico de influencia, habla de no contratar parientes, que ya está también la ley del tema del nepotismo. Ajá. Habla de no recibir obsequios de terceros, ¿verdad? En virtud de ser legislador. Habla de la asistencia puntual en comisiones, en la sesión. Habla de que uno tenga que hacer una rendición de todos los viajes y además una rendición anual de qué hizo en el año, ¿verdad? Y también, y la parte más conflictiva de alguna forma fue el tema de las sanciones. Claro. La parte más polémica. Claro, porque ahí, bueno, hubo mucho sofismo, digamos, en el medio, no entendemos por qué, si yo ya soy descortés, me van a suspender, y obviamente no era ese el punto, ¿verdad? Claro. Se trató de alguna forma de desviar. Bueno, y finalmente, y lastimosamente, salió un código de ética que por lo menos ya lo tenemos, ¿verdad? No sé si es la primera vez que se tiene un código de ética de la Cámara de Senadores, específicamente del año 92, ¿verdad? Que rige nuestra Constitución. Ya lo tenemos, pero lastimosamente se excluyeron La las sanción. sanciones, ¿verdad? Pero, a ver, senador, para precisar, las sanciones que quedaron son las amonestaciones, según entiendo, solamente amonestación verbal y escrita. ¿Me puedes corregir? Y bueno, ¿y cuál era el proyecto versus lo que se aprobó en todo caso? Claro, y ahí hay algo simpático, ¿verdad? Que es una amonestación verbal. No, Va a venir el presidente de la Cámara y le va a decir, senador Apayo. Rasmussen, Apayo, ¿verdad? usted usó de manera impropia el lenguaje, está amonestado, ¿verdad? O sea, no tiene sentido, para empezar por ese lado, ¿verdad? Y las sanciones que se excluyeron, de hecho el proyecto original del senador Osorio, incluía la suspensión hasta 60 días sin goce de dieta, que se excluyó, ¿verdad? Y esa sanción en particular está en el mismo
artículo de la Constitución, que es el 190 de la amonestación, ¿verdad? Claro. Entonces uno decía, no, es inconstitucional poner suspensión. Y nosotros le preguntábamos, ¿y por qué va a ser inconstitucional? Si la amonestación está en el mismo artículo del 190, ¿por qué la suspensión? Y lo otro que también tratamos de introducir es el tema de la pérdida de investidura, que está en el artículo 201 de la Constitución, pero en ningún lado está reglamentado. En ningún lado se dice cómo, en ningún lado se dice los plazos, el Y tiempo. es el famoso procedimiento que están ahora. Claro, el derecho a la defensa. Entonces, lo que justamente queríamos hacer, aprovechar el Código de Ética Claro. para establecer un procedimiento. Porque Sí. lo otro interesante del Código de Ética es que establece un procedimiento, ¿verdad? Se hace una denuncia que puede ser inclusive anónima de cualquier funcionario, de cualquier persona. Se le escucha al denunciado, ¿verdad? Se eleva al pleno, se le escucha al denunciado y se determina una sanción, ¿verdad? Entonces, todo lo que tiene que ver con suspensión y pérdida de investidura otra vez quedó, ¿Quién planteó quitar quedó en la eso, nada, senador? digamos, ¿verdad? ¿Quiénes plantearon Claro. eliminar esas modificaciones, esas sanciones? Bueno, y fuimos muy pocos lo que planteamos incluir realmente, ¿verdad? En principio salió un dictamen de la Comisión de Parlamento Abierto que es presidida por la senadora Blanca Ovelar, que incluía la suspensión y la pérdida de investidura. También el senador Delio Osorio en su proyecto original estaba la suspensión, no la pérdida de investidura. Pero bueno, la versión que vino de legislación presidida por el senador Sergio Godoy planteó eliminar esas dos sanciones, ¿verdad? Y hubo otros senadores que tuvieron, de hecho, por el rechazo, ¿verdad? Como el senador Blas Llano. Bueno, y otros senadores que la mayoría dijeron que no a las sanciones, A la ¿verdad? sanción, Además de la amonestación, ¿verdad? Claro. mí Es una me- qué lástima, ¿no? No, A mí me lógico. llama la atención un poco, porque de verdad creo que quedó sumamente corto el tema, que el de las amonestaciones, me parece, coincide contigo. Ahora bien, ¿cómo controlas, qué sé yo, cosas como las dávidas, por ejemplo? Eso que mencionaste, o el tema de los regalos, la dávida famosa que... ¿Cómo vas a hacer para decir si en realidad, en tu caso, yo te he usado como ejemplo que estás presente, recibiste o no, ¿verdad? Algún presente, si eso fue en especie, si fue en efectivo, qué sé yo, ¿verdad? Claro, ¿cómo se- A Yo- los efectos, yo, a los de efectos de hecho- control es medio complicado, me parece, ¿o no? Bueno, yo creo que la ética justamente pasa Yo por sé. escribir, digamos, y sí. que no quede duda de Ah. qué se puede hacer y qué no, ¿verdad? Pero en el caso en particular de las dádivas, por ejemplo, yo ayer hice entrega a la Cámara ciertos regalos que recibí en virtud de ser senador por mi cumpleaños que fue el lunes, digamos, ¿verdad? Entonces puse a disposición de la Cámara como por ejemplo en la ley 1626 del funcionariado público establece también lo mismo, ¿verdad? Que no Sí, se sí, pueden sí. recibir obsequios porque se puede malinterpretar o de alguna forma si alguien te hace un regalo y al día siguiente te llama, no digo que sea el caso, ¿verdad? Pero te llama y te dice, Sí. che, ¿puedes votar a favor de esta ampliación Sí, presupuestaria? Tony, un favor, ¿Puedes? este artículo, Claro, y de claro, paso sí. te da el regalito. Y esa es la dádiva. Claro. Claro, Configura. entonces de alguna forma, hasta inconscientemente le va a atender de forma diferente, digamos, ¿verdad? Entonces es mejor poner a disposición de la Cámara, Entonces, ¿y ¿verdad? por qué no es mejor rechazar nomás, senador? ¿Por qué agarraste y entregaste a disposición en todo caso? No, yo lo que hice porque es fue, le descortés. respondí por nota básicamente a lo que me enviaron y le dije Obsequiante. justamente que estaba en el código de ética que iba a poner a disposición de la... O sea, Porque sí ya me parece más descortés decir, No, te ahora, devuelvo el claro. regalo, Claro. como diciendo, una cuestión, te agradezco, Sí. pero no lo puedo recibir, puedo digamos, recibir. Sí, ¿verdad? no, está claro el tema. Ahora, o sea, yo creo que eso no se puede controlar. O sea, el código de ética va a ser aplicado siempre y cuando dependiendo de la ética del parlamentario. Sí, totalmente, pero Ahora, el- el tema es el siguiente. sí. Ya el tema ya me causa duda porque rechazaron ellos el tema de la sanción. O sea, ya hay un código de ética que vos lo podés violar y que te van a decir, mira, no hagas más esto porque está mal y no tenés sanción por ello. No sé, creo que va a ser también algo que no pasa mucho por la persona. Sí, pero muchas veces este tipo de escritos, Sí. ¿verdad? Y por eso, de hecho, sacaron las sanciones y hasta trataron de postergarlo y demás. Ah, si no- Deja en evidencia, Claro. por lo La menos, simple discusión. claro, que alguien te pueda decir, che, Mariana, recibiste un regalo de fulanito y entonces vos decís, yo no sabía una cosa, ahora si ya existe un código de ética escrito que dice eso,
ya obviamente no se puede por lo menos. presupir la... Senador, vos planteabas bien al inicio y decías que es como un inicio, y yo Sí. coincido, o sea, en un inicio que ya haya un código, como la ley, ¿verdad? O sea, a veces logramos este paso y bueno, después vamos a plantear seguramente una modificación, porque este código termina siendo como las famosas leyes imperfectas que no tienen sanciones. ¿De qué te sirve prohibir algo si al final no hay castigo? Cuando el castigo pues es el que corrige, digamos, de algún modo. Mi visión o mi lectura es que con los legisladores, lastimosamente, con quienes tienen la mala costumbre de transgredir ciertas normas, o sea, hasta cuesta un proceso penal, imagínate lo que va a ser algo ético nomás, o sea, ya es como un paso más, digamos. Entonces, no sé, ¿cuál vos pensás que es un poco el camino? ¿Hay que seguir insistiendo? ¿El año que viene vamos a incorporar esa modificación? Yo creo que hay que pelear hasta que la sanción esté implementada. Yo creo que acá lo importante es seguir peleando por la transparencia, ¿verdad? Y porque se sepa todo, o sea, en el caso de la función pública, ¿verdad? En el sentido de que en la medida que más se sepa, ¿verdad? De alguna forma el funcionario público se cuida más. De hecho, ayer estábamos tratando el tema de que sean públicas las reuniones del jurado, del Consejo, de la Corte, Sí. y quisimos agregar también del Consejo de Ministros, que finalmente, bueno, se aprobó en general, pero se postergó en particular 8 días, ¿verdad? Porque cada vez más la ciudadanía se merece de que todo lo que pasa en lo público sea público. O sea, si uno no tiene nada que esconder, Claro. no tiene por qué negarse a que sea público. Y de hecho, se está dando la inversa, ¿verdad? Cuando uno dice, no, este tema tiene que ser en, digamos, reunión secreta o privada o lo que sea, ya se comienzan a crear dudas, ¿verdad? Entonces, Claro. fue un primer paso. Yo dudo mucho que podamos lograr introducir las sanciones, ¿verdad? Así como estuve acá hace algunos meses y le dije, cuando hablábamos de la creación de la Superintendencia de Jubilaciones, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Se acuerdan? Usted me dijo, no, en 90 días, todo lo que dijeron que Sí, no, no, en no, 90 no, días van a presentar algo nada. nuevo. No, No, quiero no. aclarar que no dije yo por lo No. menos, ¿verdad? Pero No, no, no. dijeron- Lo que No, estaban invitados. dijeron lo que Invitados. rechazaron, ¿verdad? Sí, Claro, dijeron. era solo para postergar el tema, o para Claro. no hacerlo. Y quedamos en ese desafío, Claro. ¿verdad? De hecho, creo Vamos a que fue juntarnos Amílcar. 90 días, vamos a ver ¿Y qué pasa. cuántos días Obviamente ya no pasó pasaron? nada, ¿verdad? ¿Cuántos días? Por lo menos Ya, ya 60 está. días ya pasaron, ¿no? Sí, no es más. Sí, fue mediados de agosto. Sí. Para que vea Creo que cómo fue acá la Amílcar cosa. Ferreira el que estuvo esa vez, así que podemos llamar a preguntarle si ya Amílcar es que tiene, se estaba comprometió asesorando, él. si ya tiene el 50% del Por lo menos, ¿no? proyecto. Ya, a ¿verdad? ver. Bueno, Claro. amigos, vamos a hacer una pausita, pero antes les recuerdo el número 0992-420-999. Estamos hablando del Código de Ética Parlamentaria. ¿Vos qué pensás? ¿Que ese se puede aplicar? ¿Es algo positivo o como dijo el senador Rasmussen, es un principio? De acá para adelante. Nos encantaría saber tu punto de vista. Una pausita, ya hablemos. I've been waiting for a guy to come and take me by the hand. Sure, these sensations make me feel the pleasures of a normal man. ¿Sí? ¿Ay? Sí, A la vuelta, a la vuelta, a la 420-999. Bueno, está bien. Estamos con el Código Ética y también estaba hablando de otros temas, el senador. Sí. Estamos ahora en la pausita, estamos hablando del tema de los impuestos, ¿no? Que son temas que se van a tratar en algunas semanas más. Sí, así es. Ayer en la sesión ordinaria entró como moción de preferencia para dentro de 15 días Ujú, algunos proyectos de leyes de suba de impuestos. claro. ¿Verdad? Específicamente suba de impuestos a bebidas con alcohol, a Sí. bebidas azucaradas, suba de impuesto al tabaco, trazabilidad del tabaco Mm. y el impuesto a la exportación de soja. Ahora, ese impuesto a la exportación de soja, ¿es famosa la discusión sobre la ganancia o sobre el grano? O No, eso sí- el proyecto de ley que está para analizarse dentro de 15 días es directamente a la exportación, no es sobre la ganancia, es a la exportación directa, ¿verdad? Al grano. De grano de soja en estado natural, dice el proyecto. ¿Qué porcentaje se plantea para cada rubro? ¿Tenés En memoria? ese caso en particular la soja es 10%. ¿Y los demás? ¿Al Y alcohol lo es? demás, el alcohol y el azúcar y las bebidas azucaradas es, según dice el proyecto de ley que entró ayer, aumenta en la medida que aumenta el alcohol y el azúcar. Ah, y- porcentual. Está Sí, como enganchado, porcentual claro. por los porcentajes. Al contenido, digamos, sí, a la de fórmula. alcohol y de azúcar.
Y en el caso del tabaco tiene un rango de porcentaje que de hecho ya se aumentó este año, ahora en junio. Bueno, y ahora se presentó nuevamente con otro rango más alto, digamos, de porcentaje de impuestos, ¿verdad? De hecho, aumentó el presidente actual, Mario Abdo Benítez, aumentó hace algunas semanas a 18% el impuesto al tabaco, que era ya la ley que se aprobó creo que en junio, ¿verdad? Todos esos temas para 15 días. Para 15 días. Ahora, uno me Linda pregunta, relación, ¿no? Hay que estar ahí. Hay que estar, va a estar bastante brava esa, ¿eh? No, va a estar, claro Va a que estar sí. brava esa. Pero lo que yo me pregunto es cuál es el objetivo de esto, porque está bien, está el tema del presupuesto, tengo entendido que el presupuesto general de la Nación se va a aprobar tal como lo envió el Ejecutivo. Sí, o lo no. que se definió en la bicameral, bueno, el presupuesto tiene muchos pasos, ¿verdad? Primero entra la bicameral, Sí, ahora 2 va meses, diputado, sí. va diputado, Sí. senador, diputado, senador, o sea, se puede seguir cambiando, ¿verdad? puede Pero cambiar. lo que quedó específicamente en la bicameral es respetar el déficit fiscal Del 1,5. del 1,5% Sí. del PIB, perdón, lo cual es muy positivo, ¿verdad? Porque se respeta, o sea, históricamente muchas veces lo que se hace es se aumenta artificialmente la estimación de ingresos Claro. y básicamente se gasta más de lo que se tiene, ¿verdad? Entonces, eso fue muy interesante. Lo que sí se hizo, se redistribuyó algunos gastos y se enfocó sobre todo en todo lo que es salud y educación, ¿verdad? En la bicameral de presupuesto. Cuando se habla del impuesto de estos productos, ¿se tiene ya en claro hacia dónde irían? Bueno, y ahí hay todo un problema porque muchas veces estos impuestos se determina en la ley que vayan a salud, por ejemplo. Pero realmente lo que pasa es que el Ministerio de Hacienda obviamente direcciona estos impuestos a salud, pero saca lo que se llama fuente 10, Sí. que es la generación de ingresos en general, digamos, de Hacienda. Entonces, al final, salud termina teniendo el mismo presupuesto que tenía antes, ¿verdad? Lo que se hace es una reprogramación de alguna forma de la financiación, ¿verdad? Entonces, eso no tiene mucho sentido, ¿verdad? Bueno, y como hablábamos recién también, pero todo aumento de impuestos termina en el bolsillo del consumidor, ¿verdad? Ahí pega ¿verdad? el O último sea, si eslabón aumenta siempre el de la impuesto gente. al alcohol, a la cerveza, y obviamente la cerveza va a salir más cara. Bueno, y lo mismo Cigarrillo más para caro, todos los ¿no? casos, la gaseosa probablemente, ¿verdad? Claro. Pero ese es un proyecto bastante nuevo, entró ayer, de hecho, y habría que analizarlo, habría que hacer audiencias públicas. ¿Y quién ¿verdad? presentó el para analizar. proyecto? La senadora Desiree Masi, Sí. y después se adhirieron el senador Dionisio Amarilla y el senador Rodolfo Friedman. Hace unos cuantos programas atrás estaban también, junto con el proyecto de código ética, estaba el proyecto de cabildeo. Yo creo que sería Sí, interesante estaba. aplicar el cabildeo para los sectores que van a tener que estar pagando más impuestos. Digo yo, ¿no? Sí, sí, no, a ver, cabildeo hace todo el mundo, ¿verdad? Claro, no, una cosa es lobby, otra cosa es cabildeo, no sé. Bueno, Me imagino que en el cabildeo no va a haber un regalito, por ejemplo, porque Ah, se van a no, discutir. eso- Y lo que se hace hasta ahora es el lobby. O sea, ver, che, qué ganancia tengo, dame esto, yo te doy esto. Eso En no realidad, es lobby y cabildeo. cabildeo es Cabildeo es otra básicamente igual. cosa. Lo No, que en dice realidad son la Pedro misma ya cosa. es- Claro, claro. si hay dinero detrás Capaz, o no, claro, es él otra ya va cosa. al- Otro ya es a lo que otra va cosa. detrás. Otro ya es Cabildeo extorsión, hace, no sé, no necesitaban empleadas domésticas, que está una ley del tema del salario de las empleadas Exacto. domésticas, obviamente docentes, ahora que viene el presupuesto, Bueno, un pero montón me de... imagino que los ojeros también van a querer hacer cabildeo, los productores de categórico. tabaco van a querer hacer cabildeo. Categórico, todos los intereses que se tocan en el Congreso en general, obviamente todas las partes interesadas tratan de defender de alguna forma su posición, ¿verdad? Ya. Totalmente. Bueno, Vamos está a ver. bien. Yo quiero a ver, Sí. continuamos con el senador para el siguiente tema entonces. Sí. Vamos a continuar. muy sí. bien. Ahora, queda él. Él después está de la acá. pausa, le explico a la gente, se va a sumar Con a mucho Aide gusto se va a quedar. Aquino, es del Ministerio de Educación y Ciencias. ¿Por qué? Y porque vamos a abordar el tema este del celular o no en clases. Quiero saber ¿Está qué dice la prohibido, gente. no está prohibido? Y queremos saber tu punto de vista, porque esto va a ser ley. Y por lo menos expresate. 0992-420-999. Con gusto vamos a compartir tu opinión. I've been waiting for it. Y este
este jueves 8 de noviembre llega a las salas de cine Gracias Gauchito, la coproducción argentino-paraguaya de Arco Libre y Hey Films, protagonizada por Jorge Sierra, Diego Cremonesi, Lali González, Héctor Silva, Dani González y Jorge Báez. Gracias Gauchito, película escrita y dirigida por el cineasta argentino Cristian Jure, trata la vida, leyenda y mito del gauchito Gil, santo pagano de los desposeídos, tanto en Argentina como en Paraguay. No te pierdas este film cargado de fe, romance y misticismo. Ujú. Bueno, ya se sumó a la mesa la directora Aide Aquino. Ya vamos a estar hablando con ella. Pero vamos a leer los mensajes, la gente está escribiendo. A nuestro WhatsApp, el código de ética, eso es interno, tiene que ver con los valores y obvio no se van a sancionar ellos mismos. Y va a quedar en bonitas palabras. El que violó el código electoral, votando por otro, es una muestra. No trataron esa actitud. Y no. Este es todo el tema anterior. A ver. Ahora abordamos el tema celular. Tendría que salir una resolución del Ministerio de Educación con respecto al uso de los celulares en las aulas, sin distinción de que sea público o privado. No se puede interrumpir al alumno en horario de clases. Te comento que hay una resolución ya del año 2011. Y después vamos a estar hablando sobre eso. Y yo como docente aplaudo la decisión. Les digo porque en pocas palabras los chicos ya se van a la escuela para chatear y comer. Tienen odio a la lectura y las prácticas de valores. Es sorprendente. Soy Pablino. Bueno. Ay, Híjole, amigo. Bueno, Mariana, quiero felicitarte porque siempre me pareces coherente tratando temas tan básicos que a muchos les cuesta razonar, como por ejemplo el tema de los teléfonos en los colegios. Y aplausos, dice, por tu comentario. En primer lugar, nadie se muere por no tener teléfono en horarios escolares. En segundo, los chicos con los que son los que menos se comunican son con los padres. Ujú. Estoy de acuerdo con promulgar la ley que reglamente el uso e inclusive prohibir el uso del celular en horas de clases por parte de los alumnos y profesores, a menos que sean con fines pedagógicos. En Francia ya se prohíbe el uso del celular en las aulas. No atienden, no entienden, están con el auricular puesto, no duermen bien, hasta es adictivo el celular en muchos casos para los jóvenes. Bueno, sigan escribiendo, ya vamos a estar compartiendo más mensajes. Es así. ¿Qué le va a hacer? En fin. ¿Qué tal, directora? Ahí de aquí, ¿no? Directora de protección de los de derechos de la protección. niñez, Bueno. del MEC. Bueno, hay un proyecto acá. Bueno, vamos a arrancar un poco antes, ¿no? Porque hay una resolución que había firmado RIAR en el 2011, Sí. que era en realidad una cosa muy híbrida. Decía, hay que reglamentar el uso adecuado, en fin, pero no decía nada más que eso. bien Riar, ¿eh? Claro. Hay que decirlo. En definitiva, ¿qué pasó con eso? Letra muerta. Flam. Flan. Entonces, ahora se quiere presentar un proyecto para ya directamente la prohibición, ¿no? Es así. Estefan. No, es la regulación y Regulación. restricción a uso pedagógico, justamente. ¿verdad? A ver, Uso ¿qué dice, pedagógico, qué dice el eso? proyecto? Claro, ¿qué dice el senador? proyecto? Así mismo, dice, regula y restringe la utilización de dispositivos móviles, básicamente dentro de aulas, ¿verdad? Y también en el articulado establece que con excepción a uso pedagógico, porque obviamente entendemos que las aulas, en Francia, por ejemplo, como recién decía, pero se prohibió, pero las aulas tienen computadora, tienen internet, Ah, tienen no comparemos. acceso. Claro, Compararlo ahí, un un poco poco la idea, complicado. obviamente, nosotros entendemos que el uso de dispositivos móviles con conexión a internet Claro. puede ser muy útil, es muy útil muchas veces en aula, ¿verdad? Pero fuera de ese uso Sí. es la idea, y esto realmente viene, por lo menos nosotros nos hicimos eco de reclamo de la ciudadanía, Ajá. ¿verdad? Como recién decía Pedro, ¿verdad? De muchas quejas, que esto sigue pasando, sin tampoco, la idea no es acá buscar culpables ni mucho menos, ¿verdad? Sí. Es simplemente poner esta problemática sobre la mesa, Y empezar a discutirlo, discutir sobre eso. ¿verdad? Y ver qué se puede mejorar un poco. Ese fue el El espíritu, espíritu. digamos, de esto, ¿verdad? ¿Ustedes qué piensan? Sin embargo, yo considero que ya existía esta reglamentación, Ah. porque la resolución 682 del año 2011 justamente es la que establece las normas para la utilización con fines pedagógicos
Claro. Es decir, a mi entender es bien claro el texto de esta ¿Qué resolución, dice porque en su esencia? es la que reglamenta o establece pautas para A la ver, utilización de aparatos celulares y otros medios tecnológicos, Claro, ¿verdad? pero lo que pasa es que Dentro deja criterio del aula. En un artículo, en el primero, A ver. menciona, los aparatos celulares u otros medios tecnológicos podrán utilizarse en horas de clase y evaluaciones toda vez que la planificación docente lo contemple o cuando las exigencias curriculares lo permitan. Es decir, sola y exclusivamente cuando el docente autoriza la utilización de esos aparatos con fines exclusivamente pedagógicos, es decir, para realizar las tareas, buscar informaciones, cuando efectivamente no cuentan con otros medios como la computadora, que como sabemos no todas las instituciones ¿Por qué vos decías educativas yo sin cuentan. embargo, como si fuera que es, digamos, diferente? Sin ¿Vos embargo, crees que- considero que es claro, porque... o sea, vos crees que no hace falta la ley, digamos, que con la resolución alcanza? No, Pero no, no que te- ya existía una reglamentación. Claro. Sería interesante a través de la ley, como la ley es una normativa más amplia, más... Claro, de mayor fuerza. de mayor fuerza, exactamente, pero sí ya existía dentro del MEC, eso nomás quería acotar. Claro, lo que pasa es que la ya reglamentación no sirvió para Se nada porque cumple, ¿eh? no se cumple. Sí se cumplen. A ver. En algunas instituciones, o sea, no en todas, eso no podemos decir también que en todas las instituciones, pero hay ciertas instituciones educativas que sí establecen en sus normas de convivencia claramente cuáles son las pautas, digamos, o las Pero, reglas para la claro, pero utilización. eso es por iniciativa sería de la institución. De la institución. Claro, Esta aplicación ya queda a sí, cargo de la sí. institución educativa, reglamentarla también a través de sus normas de convivencia. Porque de hecho que indirectamente es una prohibición del uso, que no sea para fines pedagógicos. Claro, con la excepción, eso, de uso Así pedagógico. justamente, con la excepción cuando sean útiles para su proceso escolar, podrían utilizar. Bueno, En el proyecto de ley ustedes hablan de edades incluso, senador, ¿verdad? De un No, tope y sí, un- la cobertura, digamos, hasta la educación media. ¿verdad? Son de Tanto 6, la 6 a 15. primaria- No, creo que decía de hecho preescolar, escolar. Ah, y- ok, La hablan educación de- básica sería hasta la media, Hasta la Hasta la media. media. desde el primer grado hasta tercer año de la Y media. no hay, pregunto para, Completo. porque no hay como una mirada como demasiado proteccionista, como de que lo que yo no puedo como papá arreglar con mi hijo, papá Estado tiene que meter la mano ahí para solucionar. No, de hecho nosotros, a ver, el ámbito ya de la escuela o el colegio, No, ¿verdad? no, a ver, yo voy a lo mejor replantear mi pregunta, o mi comentario más que nada. Yo digo que, o sea, uno en la casa ya le dice a su hijo, mira, mi hijo, esta vez celulares, tiene horas, tiene usos, a eso me refiero. la urgencia, eso. Claro, si llevas celular al colegio, es para llamarme a la salida cuando ya estás, si para ahí tenés algún problema, qué sé yo, ¿verdad? Ese tipo de cosas creo que en la casa uno aprende, ese es mi punto, ¿verdad? Sí, la idea más que nada es concienciar más, ¿verdad? A ver. Porque justamente lo que escuchamos, por lo menos Sí. de lo que pudimos estar en contacto con la ciudadanía, que muchas veces inclusive los padres van un poco en contra de eso, ¿verdad? Seguramente el Ministerio de Educación tiene mucho más información, ¿verdad? Pero como diciendo, no, tu celular es tu celular, ¿verdad? Y como que no aceptan ciertas limitaciones, ¿verdad? Entonces, ahí volvemos esto, otra vez esto es lo que con la casa apunta fuera. básicamente es a dar más fuerza justamente al Ministerio de Educación, ¿verdad? Y el objetivo final es de alguna forma eliminar este elemento distractor que tiene el alumno, ¿verdad? Que es distractor para todos, de hecho, ¿verdad? Para todos nosotros los adultos también. Como muchos decían, sí, y ustedes los senadores están en su celular cuando... En plena están- sesión. Claro, en plena sesión, ¿verdad? Pero bueno, la idea es justamente esa, ¿verdad? De darle más fuerza a esto, de concienciar, no solamente la idea de que no sea un garrote, digamos, sino concienciar a toda Claro. la sociedad y decir, bueno, cuáles son las formas ideales para que el chico pueda tener un proceso de aprendizaje mejor, ¿verdad? Encima ya tenemos pocas horas cátedra y en muchos Totalmente de casos acuerdo. de baja calidad, ¿verdad? Sobre todo en el área rural. Y este es un elemento distractor que como sociedad entendemos que hay que discutirlo, ¿verdad? Pero ¿no Plantea sería interesante, sanciones. ¿no sería interesante que, por ejemplo, la gente del ministerio justamente eso intercambien? Justamente, yo escuché algún comentario, che, hubiéramos conversado Justamente más. en fin. sería importante darle participación Claro. a los especialistas, a lo que están en la realidad, digamos, lo que están viviendo día a día con los niños. Entonces sería importante también escuchar a los docentes, que ellos opinan.
Sí, es pertinente. De hecho, que ya está reglamentado. Muchos colegios, por ejemplo, a la entrada prevén lugares donde tienen que ubicar los Bien. alumnos sus celulares, porque, así como dice, es un elemento distractor que dificulta Claro. el proceso de No obstante, es aprendizaje. como todo, ¿verdad? Como toda tecnología que bien Totalmente. utilizada puede ser de provecho y mal utilizada Claro, puede si no terminar van a perjudicando. utilizarlo con fines pedagógicos o con indicaciones de la docente, ellos tienen que ¿Qué dice mantener la apagados. reglamentación, Aide, o el proyecto de ley con referencia a los docentes? Porque yo sé que hay docentes excelentes, pero también está el otro, porque acá nosotros mismos recibimos denuncias a veces de que el que chatea también en horas de Sí, clase. sería, No sé nomás si se puede prohibir, porque ya es como que lógico que el docente no debería. claro. Pero si le dice prohibido usar tu celular y la profe está ahí, ¿verdad? Sí, de hecho que eso ya está prohibido, o sea, influiría en su Claro. desempeño laboral y en un mal desempeño laboral incurriría si es que estuviera haciendo eso. Entonces, yo creo que ya está previsto eso en la ley 1725, que es la ley que reglamenta. ¿Se plantean sanciones en cualquiera de los dos Estatuto del casos, en la ley y también la resolución? ¿Hay sanciones? Con relación al Sanción. punto anterior, es importante aclarar que esta recién se presentó ahora el proyecto de ley. Claro. ¿verdad? O sea, el trámite legislativo recién empieza, ¿verdad? De hecho, la idea, entonces giró a comisiones y obviamente la idea es hacer audiencias públicas con Socializar. docentes, obviamente con el ministerio, con técnicos del Paso de ministerio. padres, Está seguro. previsto. Porque a la larga también, y esto yo creo que es muy importante, todo lo que afecte directamente al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo, por lo menos a nuestro entender, tiene que estar al tanto porque si no lo veta. ¿verdad? Entonces llega, y de hecho el presidente Mario Abdo está vetando mucho. ¿verdad? Entonces ya con esa línea es importante que esté el Ejecutivo, y tiene esa potestad obviamente, ¿verdad? Entonces que esté el Ejecutivo, que esté el Ministerio de Educación, y que bueno, todos juntos trabajemos en algo que pueda funcionar mejor probablemente de lo que ya existe, o sea, más eficaz realmente. Claro. No, cuando estábamos hablando de sanciones, bueno, si el docente sí, obviamente no tiene que hacerlo, ya está prevista la sanción. Pero nos preguntábamos, por ejemplo... No sé, está si previsto. sí, ahí En la dice que es ley, imposible. en el Estatuto va del Educador contra- están claro, previstas está así en forma previsto. general, en Ve, mal no, desempeño pero de esto que te digo, funciones, Pedro, pero ya no está de previsto. forma puntual, Ah, no ¿viste? va a establecerse. Bueno, ¿verdad? por eso yo critiqué más o menos la resolución, porque es como que tira la cosa a ver más o menos al criterio de cada uno. Algunas instituciones sí lo hacen, otras no. Pero esto como va a tener fuerza de ley, obviamente ya se mira desde otra óptica. Ahora, con respecto a las sanciones, y especialmente los chicos, un nene, yo no sé, un nene de 6 años llevar un celular en el colegio, yo no sé, francamente no lo justifico, pero bueno, es la realidad. Las sanciones deben estar previstas en las normas de convivencia, o sea, los reglamentos sí. internos del colegio para lo que sean los estudiantes, ¿verdad? Ujú. Ahí deben estar previstas las sanciones disciplinarias Ajá. o medidas que se tienen que aplicar para ello en caso de que infrinjan esta resolución en este caso y en su ¿Y la ley momento qué la dice? ley, ¿verdad? ¿Tiene algo de eso, senador? Sí, No, eso. primero aclarar que es en aula, ¿verdad? Claro. Sí. No, ya, sí. Porque para aclararle a la audiencia, muchas veces uno dice, me van a quitar el celular al No, entrar al colegio no, en y aula, demás, ¿verdad? en aula. Pueden- Es solamente en aula y cuando no se En horas de utilice clase. para uso pedagógico, ¿verdad? No, y particularmente la ley no incluye sanciones porque también entendemos que el Ministerio de Educación va a reglamentar Bien. obviamente la ley. La idea de esto es, por un lado, poner un poco esta problemática que entendemos que es real, ¿verdad? Que nos llegó de hecho de la ciudadanía sobre la mesa, discutirla y bueno, y todos juntos ir construyendo algo que al final beneficie al alumno, que sea que tenga mayor horas de atención, por decirlo de Pero en alguna definitiva, Estefan, cuando se hace este proyecto, bien lo decís, bueno, los especialistas son ellos, los que tendrán las estadísticas son ellos, no tienen mucha estadística entonces, es más o menos porque la gente se queja. Sí, a ver, de parte de la iniciativa parlamentaria, sí fue obviamente por quejas, no manejamos estadística, digamos, el Ministerio de Educación seguramente tiene mucho más información al respecto. ¿verdad? Aide, Pero sí es claramente una problemática que existe, ¿verdad? Sí, Aide. A ver, con lo que estamos ahora, con la resolución que tenemos ahora en mano, que está vigente, digamos, de parte del MEC, ¿cuáles son las potestades del docente en aula? Igual saco yo mi celular, pero está prohibido mi hijo, y saco igual. ¿Y Claro. qué puedo hacer yo como Para- docente? Mi papá. Para eso, antes de iniciar las clases, el colegio tiene que socializar su norma de convivencia Ok. y hacer saber cuáles son las reglas Ok. cuando uno va a entrar a aula. Al ingresar, apagar el celular, dejar en algún rincón, seguramente cada colegio va a prever un lugar específico donde van a ser guardados. De hecho, que
en esta resolución también menciona que en el receso, fuera de aula o durante el tiempo en que ellos están así sin... Libre, digamos, sí. Libre, ellos pueden utilizar, pueden comunicarse con su mamá, con su papá, lo que sea, pero cuando estén en aula, entran en aula, si no es con la autorización del docente, ellos tienen que mantenerse sin utilizar sus aparatos celulares. O sea, no pueden luego tener ahí a mano. No debería. No debería, exactamente. Pero mira, yo te voy a contar algo. En el programa de la mañana, nosotros actuamos mucho con la teleaudiencia y a veces te escriben los chicos. Estamos viendo el programa desde el colegio tal, mandanos pues saludos. Y uno le dice, che, vos tenés que estudiar, déjate el programa que te van a... Pero es así. Ojalá que hayan estado durante el receso. Pero no, Pasa te con el mandan canal, es ellos muy difícil haciendo dejar de ver, pero más un difícil Facebook dejar de ver el Live, canal. que te mandan... Es difícil saber el canal. Es difícil. Difícil. Sí, eso es lo Sí, que bueno, pasa. ahorita, Lo que pasa a la es que mañana. somos adictivos. Sí, no. Es difícil. una cosa- Nosotros mismos los adultos muchas veces nos cuesta controlar. Sí. Imagínate a los adolescentes. Bueno, vamos a hacer una pausita. Una pausita, señores y señores, sigan dando su punto de vista. Ya a la vuelta, a la pausa, vamos a estar compartiendo. Ya volvemos. Bueno, ¿qué tal? Bien. Elida, ahí nuestra productora, están ahí arriba escuchando. No hay Parece que nadie. no. Bueno, ahí tenemos WhatsApp. A ver, En por favor. brevich. Ya vamos a ver, compartir WhatsApp. La Ay, gente está también dando su punto de vista sobre este ¿Opina tema. la gente será largo? ¿Opina? Ah, no Se está necesitan los explayando. chicos el celular. Cuando el colegio asiste cualquier cosa con los chicos y padres en la calle es un problema constante, ya que los chicos usan teléfonos caros y que son atractivos para los delincuentes. Los padres ausentes suplen, ¿viste? Bueno, este ya es uno que manda un meme y pide más control. Estoy de acuerdo que se prohíba el celular en clases, inclusive los menores no tenían que tener celular todavía. ¿Es un mal necesario? Sí, pero todo a su tiempo, porque los chicos no miden lo que hacen. A los profesores también hay que prohibir. Ellos se pasan chateando. Hasta ahora 100% de adherencia al proyecto de ley, senadora. Celular, Explosivas, dice, este ya, es adicción. Ah, sí. Sí. Ahí está la estadística, Pedro. Sí. Y sí, A la yugular de en Boca. contra, dice, podría talón de implementar primero en las penitenciarías, el problema es en casa. Quitemos los celulares a nuestros hijos por ley, a ver si funciona. No sé si También. Tenemos más, tarda ya un no. poquito porque va llegando pues los mensajes. Seguimos después si querés. Bueno, Luego, luego, ahí está. el llamado y los mensajes, bueno, ahí está. Manda ahí un documento. Bueno, sí, la mayoría de la gente está de acuerdo. El tema es que la gente se expresa y después, no sé si también eso refleja la realidad. Actúa en consecuencia. No actúa en consecuencia. ¿Pasa así en general? ¿O qué pensado? No, y yo creo que esa es la idea, ¿verdad? Llamar a audiencia pública, escucharle a los padres, a los docentes, además obviamente de trabajo técnico con el Ministerio de Educación, ¿verdad? Y con probablemente otras instituciones especialistas en el ramo, ¿verdad? Lo que tampoco hay que entender que la idea de esto es restringir la tecnología, porque también se entendió en algún momento que se quería restringir la tecnología y volver a la época de las cavernas más o menos, ¿verdad? Obviamente ese no es el objetivo. Pero en clase, a mí me tocó ser profesor universitario, ¿verdad? Sí. Y el mayor enemigo de la atención de los chicos es el celular, ¿verdad? Habían casos peores que ya llevaban un libro luego y leían enfrente tuyo, ¿verdad? Pero bueno. Kindle. Sí. No, y poner un libro que tocaba. Claro. ¿ves? Entonces le invitaba a salir y le dije, puede ser, ¿verdad? Anda nomás al patio y lee tu libro tranquilo. Claro. Para no, yo quiero Se molestarte. pongo tú le- presente y... Claro. Pero bueno, es así, ¿verdad? Es un impulso. Obviamente el tema del celular es la tecnología. De hecho, hoy leía expertos que decían el impulso a responder, ¿verdad? Sí. No, y todos nosotros, ¿verdad? Seguir Twitter, tener un me gusta, un retweet, un esto, un lo otro, está ahí como si fuese que se termina el mundo en el último me gusta de Instagram o de lo que sea, ¿verdad? Así mismo. Y lastimosamente, en clase por lo menos, con encima las pocas horas cátedra que tenemos en general, aprovecharlas. tenemos que trabajar un poco como sociedad en eso, ¿no? ¿Ahí de ustedes consideran que, a ver, con lo que tienen ahora como resolución, les alcanza, digamos, ustedes creen que está bueno o la ley les parece que puede ser útil?
Yo A ver, creo que sea más- la ley puede ser útil, porque evidentemente con la resolución no está... Le falta fuerza, parece, ¿eh? Sí, falta fuerza, ¿verdad? Claro. Ajá. Porque así como, como para exigir también a los padres, ¿verdad? Concienciarle a ellos, porque muchas veces nosotros desde las escuelas les prohibimos o establecemos Sí, las los papás reglas, se después enojan. ellos vienen con Sí, así todo a es. la carga, digamos, a los docentes, del Así por es. qué que ellos necesitan comunicarse con sus hijos, pero ellos tienen que entender que durante el... Pero eso es lo que yo no entiendo, porque lo que Claro. justo en El la hora de clase horario, tiene Sí, que... justo ahí se tiene que no comunicar. digo ¿Qué es lo una que tanto tenés que emergencia, decirle a pero no tu hay hijo? emergencia No sé, todo el no día. entiendo. Cualquier Rápido. cosa, el docente se va a comunicar. Ellos Claro. cuentan Claro. con los datos de sus papás, los números de teléfono para comunicarse inmediatamente si hay necesidad. No hace falta que ellos estén constantemente enviando mensajes o estén llamando, ¿verdad? Entonces, creo que tiene, así como dice también nuestra resolución, restringirse exclusivamente a los Ay, ¿y fines vos? pedagógicos en casa que sea Para necesario, ¿verdad? insistir en ese mismo punto nomás, realmente la mayor resistencia es porque hay que venir de parte de los estudiantes, ya sea más grandes o no, o de los Es- padres, Estudiantes. no de los padres. Y también padres, En menor medida. de los más chicos generalmente los que son más, quieren que su hijo esté en Claro. contacto permanente. Los docentes van a estar agradecidos porque ellos Claro. justamente muchas veces no pueden también controlar o quieren establecer Claro. reglas. Yo Y- quiero preguntar algo que tiene, no sé si va a ser muy, pero muchas veces hay denuncias de maltratos en aula o cosas así que solamente se logró también gracias al celular, ¿verdad? Entonces, por eso nomás pregunto, ¿hasta qué punto de repente, porque a veces ayuda? Yo estoy a favor de la regulación, creo que lo dije al inicio, incluso para los profesores y alumnos, pero por el otro lado, eso ya, bueno, sería una excepción, que vayan y que busquen el celular, porque hay casos que quedaron registrados de maltratos en universidades o también en colegios, mediante donde los alumnos grabaciones. pudieron grabar Claro. con su celular el maltrato y eso Sí. sirvió, digamos, de por lo menos de prueba Claro. para el estudio. Y hablo de casos puntuales, por ejemplo, cuando hay situaciones irregulares. Sería conveniente colocar circuitos cerrados en todo Claro. caso en las aulas antes que utilizar el celular, porque evidentemente el celular es un elemento distractor y eso va a perjudicar al alumno en su proceso escolar. ¿Y de los cuántos años llevan los chicos? Increíblemente 8 o 9 años ya tienen celulares. Claro. Una locura, Una ¿no? locura. Sí. En serio. Yo tengo un hijo de 8 años, Yo me obviamente no tiene celular, sorprendo. ¿no? Sí, la mía tiene 7. La otra me vio una cuenta de Instagram, pero mi hija Vaya. sí. Y No muchos tiene que padres contar le Instagram, dan 7 también, años. yo creo que... Sí, va a sí, seguirle a sí. no sé quién y eso. Claro. A los youtubers me dice, "Déjame, Charlie". Me puso No, nervioso sí. de balde. Es verdad, sí. Pero el tema, claro, el tema es ese. La solución sería justamente instalar circuitos cerrados. Sí. Sí. Ya sería La otro mayoría de las presupuesto. instituciones privadas cuentan con Ujú. ese Sí. con esos Y alguna dispositivos. institución del MEC tiene circuitos cerrados. Algunos públicos, pero no Públicos, todos. no todos. Como Olvídate. sabemos, no Pero en contamos clases con o los- en... dentro del aula, dentro del aula. muchos colegios privados. Bueno, tienen, o sea que la gente sigue la escribiendo. mayoría. La gente sigue escribiendo. Vamos a compartir más mensajes, a ver qué dice la gente sobre este tema que le interesa mucho, ¿viste? Sabía, ¿ves? Enseguida la gente se prende. Buenas noches. ¿Cómo va a implementarse una ley que los senadores mismos no practican? ¿Viste, Estefan? Ahí te pasa la Ustedes no factura. culpables otra vez, no, El no. chancho hablando de limpieza. Firma Clara Retamoso. Decirle que es nuestro chancho. No sé a quién se refiere. No estoy de acuerdo con esta ley. Para mí es una pavada. Importante que sea nuestro Siempre chancho. perdiendo tiempo en vez de concentrarse en cosas que realmente necesitan, que cada colegio ponga sus condiciones y punto. Creo que hasta ahora es así. Muy de acuerdo con la implementación de la ley, le funde a los jóvenes, no se concentran en clases y después les quieren culpar a los docentes nomás del fracaso en el rendimiento escolar. Soy director de escuela y colegio y dice, y es realmente una situación problemática del momento. Dice, se pierde mucho tiempo en el control del uso del celular, dificulta enormemente la atención y la concentración. Aplaudo este proyecto, será un brazo para armar mejor las normas de convivencia. Por ahí me va a tener la mano. Hola, antes que nada, gracias por el programa. Bueno, referente a los inundados, sí, exactamente, pero es otro tema este. Bien, sí, estuvimos ayer justamente, y en la semana estuvimos hablando. Sí, anteayer. de- A ver, ¿hay otro? Este ya leímos. Hasta ahí. Entonces, porque- tenía hasta Internet ahí. Explorer. Algunos padres re ignorantes, algunos directores, para retar a los padres. Si es cierto, los niños ya no respetan a los profesores. Sí, es un problema, ¿no? Es un problema. Pero el problema empieza en casa, pues. Ese es el tema. Y cuando no te corrigen en tu casa y te van a corregir afuera, ¿no?
Pero Digo te yo. imaginas que contaban, yo ¿qué puedo quiere que te creer diga? eso, ¿verdad? Que el que más se reclama es el papá, que tipo Increíble. así mismo Mucho. tu derecho, hermano querido, tiene 7 años, te digo 8 años. Claro. O sea, Pero No, bueno. y por eso, de hecho, creemos que una ley puede concienciar. De repente, cuando te dicen bueno, las normas de convivencia, el colegio, son tales como que uno puede Sí. poner en duda de alguna forma, ¿verdad? Pero si se hace un proceso de comunicación, de audiencia pública y incluir probablemente cosas que no estén en el proyecto de ley, puede ayudar a toda la sociedad a tomar conciencia que al final el único perjudicado acá es el niño, ¿verdad? sí, eso que vos- para mí es lo que vos decís, el tema de... Chaco tenemos lo pocas horas de clase, ese promedio versus la región. Y encima, no, si me entramos a medir la calidad de lo que recibe en ese momento, sí que ya vamos a poner Claro. más taller deprimido para un viernes. Y si le por ahí- sumás la distracción Ahí del estamos, celular, si ahí no ya terminamos muerto. Y el una resultado depresión, está a la vista, ¿viste? Bueno, Claro. gracias, senador. Gracias por ¿Cuándo la más o menos se invitación. van a hacer todo el proceso de audiencia? Y No, y yo creo que la idea es sacar media sanción por lo menos de senadores Sí. Antes de fin de año, Antes de fin de ¿verdad? año, Porque sí. corre el receso Igual es parlamentario, rápido, eso. Ya. que es eterno, ¿verdad? Enero y febrero, lastimosamente, y después recién en marzo se puede retomar. ya ¿verdad? para el año que viene. Ahí está, ¿qué le parece? Si le convoca, van a ir, ¿no? Claro, por supuesto. Nosotros Ajá. siempre acudimos al llamado del Congreso cuando se trata proyectos de ley que Claro que nos interesa a nosotros como Le va a gustar al ministro, ministerio. ministro es medio policía, algo así. No, pues así, qué malo. Para Policía aportar caminera. también nuestro... Ah, ministro de Educación es medio policial. Claro ¿no? que sí. Tiene una- Bueno, muchas gracias, ambos. Gracias por la invitación. Bueno, amigos, nos estamos yendo. Hasta A las lunes. 9 empieza Teletón, ya Así se viene es. Carlos Peralta con la información y nosotros nos reencontramos El lunes. el El lunes. Chao. Que la pasen fin de- bien. Hasta el lunes.